Y lo que me queda es, tengo que ampliar mi negocio. Tengo que poner una sucursal, como decimos. Entonces, ¿no? La curva de costos a corto plazo me limitan, me dice, hasta acá no vas a producir con esta empresa. Que el mercado te exige más, tienes que ampliar todo tu negocio, poner una nueva empresa, es decir, duplicar la producción, ¿no? Con otra empresa significa que tengo que poner una empresa tan igual como la primera, ¿no? Y también manejar, ¿no?, mis curvas de costos tan igual como la primera empresa. Pero ahora ya la producción ya no va a ser, ¿no?, por decir 1.000 unidades, ¿no? Ahora va a ser 2.000 unidades mensuales. Ya están poniendo otra empresa. Y entonces, y ahí ya es donde empezamos a hablar de los costos de largo plazo. Y si los costos de largo plazo se desaparecen los costos fijos, entonces todos son costos variables. Entonces, ahí ya las empresas, básicamente es todo lo que sus decisiones se plasman, ¿no?, en las curvas de corto plazo, y cuando ya están en el largo plazo, manejan la curva de costo total medio. Ya no hay costos fijos medios. Los costos variables medios, como todos son costos variables medios, todos van a estar incluidos en el costo total medio. Entonces, ya se habla del costo total medio, ¿no? Hemos dicho que a los empresarios lo que les interesa son los costos promedios, hemos dicho, ¿no? Y que nosotros hablamos de costos medios. Entonces, en el largo plazo, ya hablamos de costo total medio. Y vamos a ver, ¿no?, lo vamos a explicar a través de una figurita. Sí me están escuchando, ¿no? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a ver, no, los costos de corto plazo, de largo plazo, perdón. Entonces tenemos nuestros costos total medio a largo plazo. Y por acá nuestra cantidad que se produce. Entonces, nuestro costo total medio de corto plazo, costo total medio, corto plazo, de la primera empresa. Amplío mi negocio, costo total medio, corto plazo de la segunda empresa. Y de repente un costo total medio a corto plazo de la tercera empresa. Entonces, se entiende que con la primera empresa, como les había indicado, produzco 1.000 unidades, pero el mercado me sigue pidiendo mayor producción. La segunda empresa, 2.000 unidades. Y si el mercado sigue, 3.000 unidades, ¿no? Cada una tiene sus propias curvas de costos de corto plazo. Costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio y su costo marginal, cada uno. Pero en el largo plazo también ocurre lo mismo, sino que todo es a base del costo total medio. Entonces, ¿qué hace en el largo plazo? También tenemos los curvas de costo total medio a largo plazo. Entonces, aquí está nuestra producción y como vemos, ¿no?, cuando tenía la primera empresa, se entiende que por acá debe cortar mi costo marginal, ¿no? Igual acá mi costo marginal, igual acá mi costo marginal, costo marginal, costo marginal, costo marginal, ¿no? Para la primera empresa, para la segunda empresa, para la tercera empresa. ¿Están observando? Sí, profesor. Bien, Sí, entonces, profesor. como vemos, ahora la figura roja envuelve a los costos totales medios de corto plazo y se convierte en la curva de costo total medio a largo plazo. Como vemos, también tiene forma de U, también empieza alto, tiene un tope mínimo y luego empieza a subir. Entonces, cuando ya hablamos de largo plazo,
hablamos de lo que se conoce como economías de escala. Entonces, en el largo plazo aparecen estos conceptos, economías de escala. ¿Qué significa, no? Economías de escala. Como ahí dicen, propiedad por la cual los costos total medio a largo plazo disminuyen conforme aumenta la cantidad que se produce. Entonces, aquí, más o menos, hasta por acá, vemos que los costos total medio están disminuyendo. Entonces, en esta parte de aquí tendremos economías de escala. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la producción, ¿no? Creciendo la producción, los costos están bajando. Más o menos hasta por acá. Luego de este nivel tenemos otra etapa, ¿no? Por aquí más o menos tenemos casi costos constantes. Entonces, y por acá empiezan a crecer los costos. Entonces, cuando crece la producción y los costos empiezan a aumentar, hablamos de deseconomía de escala. ¿Por qué? Porque si aumenta la producción, los costos empiezan a elevarse. Entonces, al empresario ya no le conviene. Y hay un momento donde tiene rendimientos constantes de escala. Entonces, esta parte de acá, rendimientos constantes de escala. ¿Qué es donde se va a ubicar la empresa? Y esta parte es donde tiene su costo marginal, ¿no? Corta al costo total medio de la curva de costo total medio de largo plazo en los puntos más bajos. Y por aquí está ubicada la empresa, ¿no? Más o menos a este nivel donde se cruza cantidad maximizadora. Entonces, hasta ahí también se comporta como las curvas de costo total medio a corto plazo. Por ejemplo, vamos a suponer una empresa aquí produce, una empresa grande, precio, una empresa productora de automóviles, ¿no? 1000 unidades mensuales, su costo, $10,000. ¿No? Pero las empresas hemos dicho que toman decisiones tanto de corto como de largo plazo. No por el hecho de que tenga su curva de costo total medio de largo plazo, se va a olvidar de las decisiones de corto plazo. No, también toma decisiones de corto plazo. Pero cuando toma decisiones de corto plazo, tiene que ubicarse en su curva de costos total medio de corto plazo. Tendría que ubicarse en la curva de costos total medio de la segunda unidad, de la segunda empresa. Y está acá. Vamos a suponer que a esta empresa llega un empresario petrolero que contrató 200 gentes, ¿no? Para que en un desierto busquen petróleo. Y encontraron 2 pozos petroleros. Entonces este empresario decide premiarlos con automóviles último modelo, ¿no? Y acude a la empresa. Pues. Miren, señores, para este fin de mes que viene quisiera 200 automóviles porque quiero premiarlos a mis trabajadores porque acaban de descubrir 2 pozos petroleros y prometen ser muy buenos. Quiero premiarlos. ¿Cuánto están, no? Cada automóvil. Bueno, le dice, nosotros producimos 1000 unidades, el mercado, eso es lo que me pide, pero usted quiere que le hagamos 200 unidades adicionales. Bien, voy a determinar mis costos y le comunico. Entonces, ¿qué hace el empresario?
¿no? Los que producen los automóviles se ubican en su curva de costo total medio de corto plazo. Y de bueno, 200 unidades más están por acá. Este mes tendría que producir 1.200 unidades y mi costo está por acá. O sea, incrementar esas 200 unidades le significa que esas 200 unidades le va a costar como costo, ¿no? $2.000 más por cada uno, o sea, $12.000 cada uno. Entonces eso le comunica al empresario que está solicitando, y el empresario está eufórico, pues, 2 pozos nuevos petroleros, no hay problema, dice, pero sí necesito para este fin de mes mis 200 automóviles, ¿no? Con tales arreglos, todo, ¿no? Último modelo. Entonces la empresa, ¿no? Ya está viendo cómo va a hacer esas 200 unidades más, porque ellos están trabajando a full, ¿no? Para sus 1.000 unidades. Entonces lo que tiene que hacer es pagar horas extras a su personal. Porque no puede poner otra empresa, pues, ¿no? Es una oportunidad que se le presenta solamente por un mes. Si le dijera que todos los meses le va a comprar 200 automóviles, ahí sí, bueno, podría ampliar un nuevo negocio, pues, ¿no? Pero solamente por única vez se está presentando esta oportunidad. Entonces la empresa tiene que tomar su decisión pero una decisión de corto plazo. Tiene que ubicarse en su curva de costo total medio de corto plazo. Y esto le eleva los costos, ¿no? A 12.000. Produce su producto, le vende al empresario petrolero, entrega sus 200 automóviles más y otra vez regresa a su nivel y sigue produciendo sus 1.000 unidades mensuales a $10.000 cada automóvil. Entonces tomó una decisión de corto plazo, solucionó su problema. De hecho, que para poder producir esas 200 unidades adicionales, tenía que hacer trabajar horas extras a sus trabajadores, comprar mayor cantidad de materia prima, mayor cantidad de todo, bueno, para producir esas 200 unidades adicionales. Entonces, como vemos, las empresas pueden tomar decisiones, pues, ¿no? Están ubicadas en sus curvas de largo plazo, pero también pueden tomar decisiones de corto plazo, ubicándose en su curva de corto plazo, ¿no? Que es la que, en este caso, sería la curva de costo total medio número 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Hola. No, profesor. Sí, está bien, ¿no? Sí se entiende. Sí, profesor. Bien, entonces, como ven, ¿no? Las empresas estén ubicadas y todo, ya en el largo plazo, todo es costo total medio a largo plazo. Cuando ya se habla de economías de escala, deseconomías de escala y rendimientos constantes de escala, ¿no? Que es la zona, ¿no? Donde se ubican las empresas y ahí están produciendo, porque ahí es el lugar donde está su costo más bajo. Que como vemos, ¿no? La curva de costo marginal también juega un papel importante, pues, ¿no? Curva de costo marginal a largo plazo. Bien, entonces en el largo plazo todo es costo total medio, largo plazo. Y como vemos, ¿no? También tiene forma de U, sino que es más ensanchada, más abierta, ¿no? Pero también cumple las mismas funciones del corto plazo, pues, ¿no? Bien, entonces, no olvidar, ¿no? De que en el largo plazo los costos se consideran, pues, ¿no? El costo total medio a largo plazo. ¿Bien? Y ahí se ve, pues, ¿no? Economía de escala cuando los costos, ¿no? Que a medida que van aumentando la producción va disminuyendo. Deseconomías cuando los costos aumentan, cuando crece la producción. Y rendimientos constantes de escala cuando el costo se mantiene constante, ¿no? Bien, entonces,
Que esas son ¿no? las reglas que han utilizado, por ejemplo, ¿no? Los grandes moles, ¿no? Han invadido en el Perú, por ejemplo, ¿no? Todos, maestros, ¿no? Se han puesto por todas las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían rendimientos, ¿no? De escala, ¿no? Estaban con economía de escala, ¿no? Ponían una ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad, y han crecido a nivel de Perú, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tenían economía de escala. Inclusive, ¿no? Se han ido a ciudades más pequeñas, ¿no? Acá en Pacasmayo, luego se han ido a Chepén, y zona comercial, pues, ¿no? Y están ubicados por todos esos lugares. Bien, vamos a compartir ahora la clase sobre los mercados competitivos. Bien, ahí están viendo las diapositivas que hice las empresas en mercados competitivos. ¿No? Hablar de mercados competitivos o competencia total, como lo hemos denominado, ¿no? O competencia completa, es cuando existe, pues, ¿no? Una gran cantidad de empresas, ¿no? Y el precio no lo deciden las curvas de oferta y de demanda. Ya las empresas aceptan el precio, ¿no? Que lo determina, ¿no? Las dos fuerzas, tanto la oferta como la demanda. Y lo acepta tanto el productor como el consumidor. Entonces, ¿qué ocurriría, por ejemplo, como lo decía acá nuestro, ¿no? El autor, de si su gasolinera local, ¿no? Por nuestros barrios hay empresas que venden gasolina, ¿no? Por aquí cerca hay, en una esquina hay uno, en la otra cuadra hay otro, ¿no? Y en las 3 cuadras más hay 2 más, o sea, hay cantidad, ¿no? de grifos que venden gasolina. De alguna manera, ¿no? Tiene que haber competencia. ¿Qué pasaría, dice, si una de ellas aumenta el 20% de su precio? ¿Qué va a pasar con esa empresa, ¿no? Y de hecho, ¿quiénes son los primeros que llegan a comprar gasolina, ¿no? Son los que utilizan sus unidades móviles, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y los taxistas, ¿no? Bien, ¿cuánto está el precio? 12 soles. Pero si estaba a 11, dice. No, ya ha subido, dice. Se va a la esquina, a la otra esquina. Y en la otra esquina lo encuentra a 11. Entonces él mismo se avisa a sus patas, ¿no? A sus amigos. Hoy no vayan a tal grifo porque está vendiendo a 12 y acá todavía está a 11. Entonces, el que lo subió a 12 va a dejar de vender, pues. Todos se van a ir a donde todavía sigue a 11. ¿No? Y eso es lo que ocurre, ¿no? Con las empresas que están en este sistema, ¿no? Competitivo, que si una de ellas sube el precio y las otras se mantienen constantes, todo el mundo va a comprar en el otro lado, pues, ¿no? Igual, ¿no? Nos pone aquí, nos dice, ¿qué pasa, no? Si el precio del agua también sube el 20%. ¿Qué va a ocurrir, no? Con el agua. De hecho, que cada hogar tomará su decisión, ¿no? Bueno, ha subido el agua, así que a partir de ahora van a consumir menos agua. Van a regar menos el gras, ¿no? Se van a bañar más rápido, ¿no? Entonces, empiezan a hacer ajustes, pero siguen consumiendo agua, ¿no? Entonces, el autor aquí se pregunta, ¿no? ¿Por qué esta diferencia entre el mercado de la gasolina y el mercado del agua, pues, ¿no? ¿Qué ocurre? Y nosotros sabemos, pues, ¿no? Que el agua pertenece a una estructura de mercado que es monopolio, pues, ¿no?
y la gasolina una estructura de mercado que es competencia. Entonces, cuando hay competencia, la empresa no puede aumentar, una empresa individual no puede aumentar el precio, todos se correrían, se irían a comprar a otros lugares. En cambio, con el agua sí no podemos ir a comprar a otro sitio, pues, ¿no? Es la única que abastece. Entonces, de eso es lo que vamos a tratar, ¿no? En estas reuniones que nos quedan para esta segunda unidad, ¿no? ¿Qué ocurre con las empresas competitivas? ¿Cómo toman sus decisiones? ¿Y qué ocurre con las empresas monopólicas? ¿Cómo toman sus decisiones? ¿No? Entonces, hablar del mercado competitivo, de la estructura competitiva, es hablar de sus características, ¿no? Que todos ya conocemos. A ver, ¿quién empieza a enumerar las características? ¿Cuáles son las características que conocemos de la estructura de competencia total o competencia, mercados competitivos? A ver qué nos dice Quiroz González. ¿Cuáles son las características de un mercado competitivo? Quiroz González, ¿está? Sí, profesor. A ver, Rudy, menciona las características del mercado competitivo. Ya se fue a la biblioteca, ya sacó su libro, ya empezó a arreglar. Ya muy tarde. A ver, Connie, está que levanta la mano con Azucena. Empecemos con Connie. ¿Qué nos dices, Connie? ¿Hola? Nada, no dice Connie. A ver, Azucenita. Profesor, no lo había escuchado. Ya, ¿podría decirlo? Claro, te estoy indicando que Es que nos no puedo- comentes. Ya. Bueno, las características de un mercado competitivo es porque hay muchos compradores y muchos vendedores en el mercado. También, como usted mencionó anteriormente en una clase, el conocimiento acerca del mercado. También hay una libre movilidad de los recursos. Inclusive también tanto en las barreras de entrada, en eso. Por eso un mercado competitivo es esto de que en este mercado existen muchos compradores y muchos vendedores que de acuerdo también al precio de la calidad. Bien. A ver, ¿qué nos dice Azucenita? Completa lo que ha dicho tu compañera, Connie. Sí, profesor, había mencionado, ¿no, Connie? Que algunas características también que coincido con ella, pero también tenemos que los productos que son ofrecidos son idénticos, o también llamados homogéneos, ¿no? Claro. También tenemos que se da una libre movilización, ¿no? De ciertos productos y de compradores, vendedores también. Ya. Esas son las características que también podrían complementar, ¿no?, a lo que mencionó Connie. Ya. Pero falta una importante. Podría ser, también es una donde ni compradores ni vendedores fijan el precio, ¿no? Claro, el precio es aceptante, ¿no? En este Ajá, tipo sí. de estructura de mercado. Todos lo aceptan. ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda son las que se encargan de fijar el precio. Y tanto productores como consumidores se adecúan a eso, ¿no? Entonces, muchos compradores, muchos vendedores, producto homogéneo, idéntico en todos los lugares de venta, el precio es aceptante. En forma individual, ni el productor ni el consumidor puede alterar el precio. Porque si no, ocurriría como la gasolinera que subió el precio y dejó de vender, ¿no? Entonces, y
existe libertad, pues, ¿no? Para ingresar a ese tipo de mercado. Cualquiera que tenga intenciones de hacer competencia, ingresa, ¿no? Las autoridades están llanas a darle licencias para que se vuelvan emprendedores y puedan producir lo que quieren, menos lo que ofertan los monopolios, pues, ¿no? Después en competencia, cualquiera puede tener, hay libertad para ingresar como empresario. Y también para salir, pues, ¿no? Ya, en este mundo de negocios, hay entrada y salida ¿no? de empresarios. No se olviden de avisarme a las 10 para ver lo de los trabajos, ¿no? Cada grupo para que me presenten su trabajo, su informe académico para indicarle para hacer ciertos ajustes, ¿no? Del primer avance. A las 10 me avisan, ¿no? ¿Qué son? 9:30. Bien, entonces, y seguimos, ¿no? Entonces, con esas características, ¿no? Que se dan, ¿no? En este tipo de mercado, lo primero que me indica es hablar del ingreso de una empresa competitiva. ¿Qué ocurre, ¿no? Con los ingresos de una empresa competitiva? Como hemos dicho, ¿no? En este tipo de mercado, el precio, ¿no? Lo fija el mercado y a ese precio las empresas tienen que tomar sus decisiones. Bien, entonces, los ingresos, aquí es igual los ingresos, ¿no? Ya hemos comentado, ¿no? Que los ingresos totales, es igual al precio por la cantidad que vende. Como el precio es fijo, el precio es fijo, se mantiene. Entonces la empresa, si quiere aumentar sus ingresos, tendrá que vender más, pues, ¿no? Pero siempre y cuando el mercado lo exija, ¿no? Y en función a eso, la empresa podrá tener más ingresos y menos ingresos. Pero tiene sus limitantes, ¿no? Como he dicho, los limitantes son sus tomas de decisiones, pues, ¿no? Cuando su costo marginal se iguala con su ingreso marginal, hasta ahí no me llega. Entonces, pero si quiere tener mayores ingresos, tendrá que aumentar la producción. Es decir, si los ingresos totales quiere que crezca, la cantidad debe aumentar. Ya en la clase pasada hemos hablado de los costos totales, ¿no? Que de alguna manera, pues, ¿no? Hemos dicho, se divide en costo fijo, costo variable, y que a la empresa le interesan los costos medios. Pero del ingreso podemos obtener lo que es el ingreso medio, que es igual al ingreso total sobre la cantidad que se produce. ¿Y a qué es igual el ingreso total? El ingreso total es igual al precio por la cantidad sobre la cantidad. Hola. Sí, se escucha, profesor. Estamos observando la pizarra, sí, me sacó el sistema. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces estaba explicando.
Del ingreso obtenemos el ingreso medio, que es igual al ingreso total sobre la cantidad. El ingreso total es igual al precio por la cantidad. Elimino las cantidades y me queda que el ingreso medio es igual al precio. O sea, en este tipo de mercados, el ingreso medio es igual al precio. El ingreso medio y el ingreso marginal es igual a la variación, ¿no?, del ingreso total sobre la variación de la cantidad. ¿Por qué puede variar el ingreso total? Por la cantidad, hemos dicho, ¿no es cierto? Porque el precio es constante. Entonces tenemos aquí, ¿no?, precio por variación en la cantidad sobre variación en la cantidad igual al precio. ¿Están observando? Entonces el ingreso marginal es igual a la variación en el ingreso total sobre la variación en la cantidad, pero la variación del ingreso total, ¿a qué se debe? El precio es constante, entonces va a variar la cantidad. Por eso que aquí digo precio por cantidad sobre variación en cantidad. Entonces el que varía en el ingreso total es la cantidad. Entonces si divido la variación, me sale igual al precio. Entonces en este tipo de mercado, como vemos, el precio es igual al ingreso medio, es igual al ingreso marginal. Y al final, ¿no?, muy bien, es la curva de demanda, ¿no? ¿Están observando? ¿Están tomando nota? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya les he dicho, ¿no? Todas las clases deben estar, ¿no?, con su lapicero para gastar su lapicero y su papel y su calculadora, ¿no? Entonces, estamos viendo entonces que precio es igual al ingreso medio en este tipo de mercado, ¿no? En los mercados competitivos. Vamos a ver otra vez un ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, cantidad, la da por aquí, ¿no? 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, 6 litros, 7 litros y 8 litros. Ahí dice el precio. Precio de 6. Para todos los casos de 6. Nos habla de un establo que vende leche, ¿no?, el ejemplo. Entonces nos dice cantidad de litros que produce, el precio es de 6 unidades o 6 soles, unidades monetarias. Entonces, el ingreso total, que es multiplicar el precio por la cantidad, tenemos acá 6, acá 12, por acá 18, por acá 24, 30, 36, 42, 48. ¿Ah? Multiplicando el precio por cantidad. El ingreso medio. Ingreso medio, dice. Es igual al ingreso medio al ingreso total sobre la cantidad. 6 entre 1, 6, 12 entre 2, 6, 18 entre 3, 6, 24 entre 4, 6, 30 entre 6, 5, 30 entre 5, 6, 36, ¿no?
el ingreso medio. Para todos los casos, nos sale 6 igual, ¿no? El ingreso marginal. ¿A qué es igual el ingreso marginal? A la variación en el ingreso total sobre la variación en la cantidad. De 0 a 6, 6. De 0 a 1, 1. 6. De 6 a 12, 6. De 1 a 2, 6. De 12 a 18, 6. Y así, ¿no? Y observamos, pues, ¿no? De que el precio, el ingreso medio y el ingreso marginal para este tipo de mercado son iguales. Bien. ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Entonces, toda empresa, ¿qué es lo que busca? ¿No? ¿Cuál es su objetivo principal de la empresa? Es maximizar sus beneficios, hemos dicho, ¿no? Entonces, para maximizar sus beneficios, ¿no? Tiene que minimizar costos. Tiene que buscar, ¿no? Por todos los medios, minimizar costos. Pero no por minimizar costos va a perjudicar la calidad del producto, pues, ¿no? No puede deteriorar, ¿no? La calidad del producto. El producto tiene que ser de calidad. O sea, no debe alterarse la calidad. Se debe mantener. Y eso se ha visto en infinidad de negocios, ¿no? Me acuerdo, ¿no? En los años 80, 90, aparecían, ¿no? Negocios, ¿no? Especialmente en cuestiones de comida, ¿no? Los famosos ceviches, el famoso ceviche. ¿Y cómo se enteraba, no? La gente, el público. Porque entre amigos se pasan la voz, pues, ¿no? Aparecía un nuevo negocio de ese, ¿no? Oye, en tal sitio hay un negocio nuevo, agradable su ceviche. Vamos este fin de semana a probar, vamos. Sábado, ¿no? En Mancha íbamos, ¿no? Y en realidad era agradable, pues. Entonces, empezaba bien con su calidad y su servicio, pues, ¿no? Atendían bien, el producto era bueno, ¿no? Su choclo, su yuca, su camote, y su lechuga, y su pescado, y si era mixto, ¿no? Buena sazón, como decimos, ¿no? Entonces, daba gusto, ¿no? Regresar. El próximo sábado regresamos, vamos. O de repente cada 15 días, ¿no? Pero íbamos. Pero a veces llegamos y ya no encontramos la misma sazón. Encontramos que permite, ¿no? Y abandonamos, así como se va su compañera. Abandonamos. No, que ya se malogró el negocio. Oh, parece que nos está vendiendo ceviche guardado. No, ya no sirve. Entonces al comienzo, pues, ¿no? También venden todo, pero ya con el tiempo empiezan a deteriorar la calidad del producto. De repente quieren ahorrar costos, de repente quieren, a ver, ¿qué dice Núñez Gil? Profesor, disculpe, si me piden derivar la curva de oferta, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo dices? Si en ese ejercicio, por ejemplo, me pidieran derivar la curva de oferta, ¿cómo Derivar la sería? curva de oferta. ¿Sería de 1.6, de 2.12? ¿Lo graficaría eso nada más? La curva de oferta. Claro. La oferta, a ver, tenemos la cantidad y el precio, porque ahí, a ver. ¿Graficaría la cantidad de ingreso total? ¿O cómo? No, pero
La curva de oferta está por los costos. Si me piden derivarla. Acá no tenemos costos. Tendría que sacar. Claro, claro. Aquí solamente estamos viendo los ingresos, ¿no? Los costos Ya, son los profesor. que determinan la curva de oferta. Y al final viene a ser el costo marginal, pues, ¿no? Pero ya eso lo vamos a ver cuando tengamos ya, cuando grafiquemos, ¿no? Busquemos los ingresos, ¿no? De la empresa y las decisiones que toma la empresa tomando en cuenta sus ingresos y sus costos. Primero vamos a analizar los costos, que ahorita, ¿no? Estamos viendo los ingresos, y luego ya vamos a matizar los dos, pues, ¿no? Para ver qué decisiones toman y ver en qué momento maximizan, pues, ¿no? sus beneficios de las empresas. Y para ello, lo único que nos queda es ver a través de un ejercicio, pues, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Entonces, aquí lo que estamos viendo, aquí dice, el ingreso marginal es igual a la variación en el ingreso total sobre la variación en el precio. Perdón, no está, como me sacó, no está la diapositiva. Acá está, ¿eh? Ingreso marginal, dice. Ingreso marginal es igual a la variación en el ingreso total sobre la variación en la cantidad. Eso cuando tenemos datos como tenemos aquí en la pizarra. Pero también podemos obtenerlo de una ecuación. Como dice, y en ecuaciones, la derivada del ingreso total sobre la derivada de la cantidad, ¿no? O sea, en función de la cantidad, ¿no? Entonces, así como los costos, decíamos, ¿no? Cuando tenemos datos, utilizamos variaciones, y cuando tenemos ecuación, utilizamos derivadas. Entonces, tengan en cuenta eso, tengan presente, no se olviden. Entonces, aquí el ejemplo no es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos encontrando de que el precio es igual al ingreso marginal, que es igual al ingreso medio, y que al final se convierte en la curva de demanda. Dice, la maximización, las ganancias y la curva de oferta de una empresa competitiva. Y aquí está lo que estás preguntando. Entonces aquí es lo que qué información nos dan, ¿no? Como les estaba comentando, pues, ¿no? Uno de los objetivos de la empresa es maximizar sus beneficios, ¿no? Sus ganancias, ¿no? Pero tiene que tomar sus decisiones en función a sus costos, pues, ¿no? Entonces, aquí ya nos da un ejemplo, ¿no? Una empresa competitiva va a maximizar ganancias, dice lo que es igual al ingreso total menos el costo total. Acabamos de ver los ingresos totales, en otra clase vimos los costos. Ahora veremos mediante un ejemplo cómo una empresa competitiva maximiza sus ganancias y cómo sus decisiones, ¿no? Para la curva de oferta. Cómo determina, ¿no? La curva de oferta sus decisiones. Entonces aquí tenemos la cantidad que produce, de repente de la empresa, ¿no? Que acabamos de mencionar, ¿no? Que se encarga de vender leche, un establo. Aquí está, ¿no? Cantidad y los ingresos totales. Que de hecho dividimos el precio entre la cantidad y nos va a determinar el precio, pues, ¿no? Tenemos aquí el ingreso total menos entre la cantidad, nos sale el precio. Ya, ¿no? Y el precio es de 6, como hemos dicho, pues, ¿no? O la variación, pues, ¿no? El ingreso marginal, ¿no? De 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18. Entonces, ya no es necesario poner aquí el precio, pues, ¿no? Ya sabemos, el precio lo determinamos a través de la fórmula del ingreso marginal o del ingreso medio. Y el precio es de 6. Y nos dan los costos totales. Dice que cuando no produce nada, su costo total es de 3, produce una unidad, ¿no? Su costo total es de 5,
para 2 unidades, 8, 12, y así va sumando, ¿no? Costos totales. Y de hecho podemos obtener su utilidad, pues, ¿no? Tenemos ingresos totales menos costos totales, ya podemos obtener su utilidad, pues, ¿no? Entonces, no produce nada, su utilidad será menos 3, pues, ¿no? Ingresos totales 0, menos costos totales 3, menos 3. 6 menos 5, 1 de utilidad. 12 menos 4, perdón, 12 menos 8, 4 de utilidad. Y así, ¿no? Vamos aumentando, de acuerdo a la cantidad que se va produciendo. Y vamos obteniendo la utilidad. Luego nos habla del ingreso marginal, ¿no? Entonces calculamos el ingreso marginal, ¿no? Vayan calculando, ¿no? Es el ingreso marginal, ¿cómo lo obtenemos? Variaciones, ¿no? De 0 a 6, 6, de 6 a 12, 6, ¿no? Y tendremos el ingreso marginal. Luego nos dice el costo marginal, ¿no? Y cambios, ¿no? De la utilidad marginal. Entonces, tenemos, ¿no? Utilidad, ingreso marginal, costo marginal. Entonces, calculen para eso, graficarlo. Bien, ya calcularon los datos. El costo marginal.
Hola. Hola. Aquí estamos, profesor. Ya tienen el costo marginal y el ingreso marginal, ya sabemos que es 6, ¿no? Ahí están los beneficios. Entonces, ya podemos graficar, ¿no? El costo marginal, el ingreso marginal. Ya tenemos la cantidad y por acá está el ingreso marginal, el costo marginal. A ver. Empezamos con el costo marginal. Dice 1, 2. 2 unidades, 3. 3 unidades, 4. 4 unidades, 5. 5 unidades, 6. 6 unidades, 7. 7 unidades, 8. 8 unidades, 9. Costo marginal. El ingreso marginal. Igual que el precio, ¿no? Entonces, ¿dónde se cruza el costo marginal con el ingreso marginal? Por acá más o menos. A la altura de 5. Podemos calcular ahí su costo medio. Sí, ¿no es cierto? Costo total sobre... Jerry, estoy en clase ahorita. Dime. Los certificados virtuales. Claro, los de investigación. Eso también lo relatea ella. No necesitamos ponerle originales, porque eso lo hemos impreso directo de lo que nos han enviado. Claro, todo lo que relatea. Claro, sí, porque eso también lo fedatea, pues lo que nos ha enviado la señora Mónica y lo que tenemos de responsabilidad social, todo eso lo hemos impreso nosotros, o nos han enviado en nuestro correo. También todo eso, todo lo que hemos puesto ahí en nuestro currículum. No, un juego nomás de eso, porque ella ya sabe, claro, sí, ya, ok. Sí, ya a partir de hoy día empezaban ahí en el comedor universitario, dice. Ya, listo. Ok, ya, gracias, ya, chao, chao. Disculpe un momentito. Entonces, podemos calcular el costo medio. $23 entre 5, 4 puntos. 20 entre 6, 5. 28 entre 7.
¿Eh? Costo total medio. A la 1 dice 5. A la 2, 4. Para 3, 4. Para 4, 4.25. Para 5, 5. Para 5, 4.6, ¿no? 4.6. Para 6, 5. Para 7, 5.42. 5 por acá, 5.42. Y para 8, 5.87, ¿no? Más o menos. Costo total medio. Entonces, más o menos el costo total medio se cruza por acá, ¿no? Tenemos 4.6. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando aquí en esta figura? ¿En qué parte se cruza el ingreso marginal con el costo marginal? Ingreso marginal igual al costo marginal. Ingreso marginal, costo marginal. Ingreso marginal acá, ¿no es cierto? Sí. Cuando la producción es 5, se cruza el ingreso marginal con el costo marginal. ¿Están observando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. ¿Y cuánto es su beneficio en ese nivel? De 7, ¿no es cierto? Un beneficio bastante alto. En el 4 también tiene beneficio 7. Pero la condición para que el empresario determine dónde va a maximizar es donde el costo marginal se iguala con el ingreso marginal. Y eso se da con el 5, porque cuando el 4 también maximiza con 7, pero el costo marginal es menor que el ingreso marginal. El costo marginal es 5 y el ingreso marginal es 6. Entonces, el empresario busca que el ingreso marginal sea igual que el costo marginal. Ingreso marginal, costo marginal. Esa es la condición para ubicarse dónde, qué cantidad va a producir para maximizar sus beneficios. Entonces, aquí en este 5, cantidad maximizadora. Y podemos encontrar su beneficio, ¿no? ¿Cuánto es su costo total medio? De 4.6 a ese nivel. Entonces, el costo total, o acá como costo total, cuando produce 5, es igual a 4.6 por 5, 23. Ingreso total, cuando produce 5, 30. Beneficio, 7. Entonces, este rectangulito que está acá viene a ser el beneficio. ¿Qué es? Multiplicar 6, ¿no?, menos 4.6 por 5. ¿No? 1.4 por 5. ¿No? La utilidad por unidad, 1.4 por 5. Se entiende que el resto
el costo total, pues, ¿no? ¿Dónde estoy en el 23? Están observando ahí en la figura. Sí, profesor. Hola. Sí, profesor. Sí están observando, ¿no? Lo que quiero es que vean cómo estamos ubicando. Y miren la curva del costo marginal, que les había dicho que era la curva de la oferta. Entonces, y el precio viene a ser la curva de demanda, pues, ¿no? Bien, entonces, estamos viendo que graficando y cumpliendo lo que la teoría nos dice, ¿no? Que el empresario se ubica cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal que se da en este punto y que le corresponde la producción de 5, y aquí está. Cuando produce 5, el costo marginal es igual al ingreso marginal y obtiene beneficio de 7, ¿no? Que de acuerdo a lo que hemos encontrado en el beneficio, para este ejercicio es un máximo de 7, que también hay otro máximo de 7, pero que no cumple la regla del costo marginal igual al ingreso marginal. ¿Por qué? Porque ahí todavía el costo marginal es menor que el ingreso marginal. Es decir, todavía está por acá, ¿no? El ingreso marginal está mayor y el costo marginal está por abajo. Hay esta diferencia. O sea, puedes ganar más que aumentas tu producción, pues, ¿no? Que ya es muy diferente cuando ya está al otro extremo, ¿no? Acá ya el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, ya esto es pérdida, pues, ¿no? Todavía no le conviene. Entonces el empresario se ubica en este punto, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, profesor. Entonces, ahora pasamos a ver los informes académicos, pues, para ver, ¿no?, las observaciones que había hecho. Entonces, cada grupo no va a compartir su trabajo, ¿no? Especialmente el informe, la primera parte, el informe de la primera parte, y si ya lo tiene con la segunda parte, bueno, lo pone, lo vemos la primera parte, pues, ¿no? Algún grupo que ya lo tiene listo por ahí, si no, de acuerdo a lo que me indica el aula virtual, dice, empezamos con el grupo 3. Profesor, el grupo 2 lo tiene listo. El grupo 2, ya, bueno, el grupo 2. El grupo 2 dice, influencia de la inflación en el ingreso de los familiares de las regiones más pobres del Perú durante el periodo 2010-2020. Mira, voy a dejar de compartir, ¿ya? Para que compartan. Ya. ¿Se está compartiendo, profesor? Sí, estamos viendo. Espérate, ¿qué he puesto por aquí? Que ustedes dicen. Influencia de la inflación en el ingreso de las familias de las regiones más pobres del Perú durante el periodo 2010-2020. Mejorar el lugar de investigación como está es muy general. Además del problema, objetivos e hipótesis, ¿no? De acuerdo al título. A ver, ¿cuáles son las regiones más pobres para ti y cuáles son las regiones más pobres para mí? ¿Serán las mismas? Pregunto, ¿no? No, ¿cierto? pero si nos basamos con datos estadísticos, creo que tendríamos algo en común. No, pero es muy vago, ¿no es cierto?, el título. Ok. Entonces, profesor, tenemos que tratar de especificar un poco más. Claro, hay que poner, ¿no? ¿Qué región es, pues, no?
Si fuese una región, mejor, una sola región. ¿Para qué varias regiones? Una región específica o dos regiones, ¿no? Para comparar, es suficiente. Pero ponerle su nombre. Voy a analizar la región norte o algún pueblo, pues, ¿no? El nombre de alguna ciudad, de algún pueblo específico. Porque así como está, como te digo, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿cuáles son las regiones más pobres para mí? ¿Cuáles son las regiones más pobres para el grupo? ¿Y cuáles son las regiones más pobres para otro grupo, por ejemplo? No tenemos algo específico, ¿no? Lo que es para ti más pobre, para mí, de repente no son ellos, ¿no? O para otro grupo, no son ellos. Pero si yo le pongo, ¿no? ¿Cómo dice? Influencia de la inflación en los ingresos de las familias de Coscomba, por ejemplo. Ya estoy especificando, ¿no? Lo que voy a hacer es específicamente de ese lugar, de ese. Entonces, ya sé qué es lo que voy a hacer, pues, ¿no? Pero así, como está, es muy bajo, muy general. O sea, sí me entienden, ¿no? Sí, profesor. Vamos a especificar una o dos regiones, ¿verdad? Claro, de los que ustedes están investigando, cojan dos regiones o dos pueblos, dos ciudades, no sé, y de eso lo hacen. ¿Ya? Ya, profesor. Y eso lo adecuamos ya, pues, ¿no? Los objetivos, todo, pues, ¿no? Todo lo que ahí en el trabajo lo han hecho en forma global y aquí lo hacen ustedes en forma específica. ¿Ya? Ya lo adecuan a eso. Ya. ¿Alguna otra pregunta que quieren hacer ustedes? No, porque ahí, a ver, sube para ver tus Está bien, profesor. problemas, tus objetivos. Ya. ¿Está bien la estructura? Sí, claro, antecedentes, justificación del problema, la formulación del problema, objetivos generales, específicos, marco conceptual, ¿no? Toman ahí los datos de los principales conceptos que utilizan, ¿no? Y nivel de ingreso, ya. Y luego ya viene el resto, pues, ¿no? Pero esa era la primera parte. Entonces, eso es lo que quería que ustedes vean. A ver, el problema que dice. El tema central de esta investigación es la inflación y los efectos en el nivel de ingreso de las familias ante el cual identificamos el siguiente problema. ¿Cuál ha sido la influencia de la inflación en el ingreso de las familias de las regiones más pobres? Entonces, aquí lo cambian ya, pues, ¿no? ¿Cuál ha sido la influencia de la inflación en el ingreso de las familias de la región tal? O de las dos regiones que han puesto, pues, ¿no? Y a eso lo adecuan sus objetivos también, pues, ¿no? Analizar, ¿cómo dice? Analizar las características socioeconómicas de los hogares de 5 regiones, dice. De una región nada más, para no hablar mucho, pues, ¿no? Porque cuando hablamos así, distraemos mucho, ¿no? La atención. Entonces, si nos centramos en algo específico, solamente hablamos de esa región nada más, ¿no? Igual, ¿no? Los objetivos específicos, el objetivo general y los objetivos específicos, lo adecuamos, ¿no? A la región que vamos a analizar. Y el objetivo general también tendríamos que cambiarlo, ¿verdad, profesor? También, pues, como dice, determinar la interacción. ¿Cuál es la interacción de nuestras variables de inflación, dice, con los ingresos, con los niveles de ingreso de las familias de la ciudad tal o del local, de la región tal? Ya. Porque ahí estás hablando de la inflación con los ingresos de la familia, pero aquí hablas en términos generales, pues, ¿no? Sí. Tienes que ponerle de la región en la cual estás analizando. ¿Ya? Ya, profesor. A ver, ahí están levantando la mano. Manayá y Paredes Castañeda. Digan. No, profesor, después de que termina mi compañera de compartir para presentar mi trabajo. ¿Cómo? Después de que termina mi compañera para presentar mi trabajo. Ah, después de este grupo ingresa a tu grupo. Ya no hay problema. Al final van a entrar todos los grupos. Ya, normal. Entonces ahorita comparto, profesor. ¿Ya? ¿Qué grupo es? El grupo número 4. El grupo número 4, ya.
Bueno, acabamos de ver el grupo número 2. Nos vamos al grupo número 4. ¿Dónde está el grupo número 4? Acá está el grupo número 4. ¿Qué dice? Las políticas y su dimensión de la pobreza en el Perú durante el periodo 2010-2020. Se puede ver, profesor, estoy compartiendo. A ver, ya, ahí está. Las políticas y su dimensión de la pobreza en el Perú durante el periodo 2010-2020. Ya. Políticas y pobreza, ¿no? Ahí tenemos dos variables. Ya. El grupo número 4, ¿qué le he puesto? Mejorar la hipótesis en respuesta al problema, dice. A ver, pon tu problema. Tu problema. Ya, este es el planteamiento del problema, profesor. Ya, a ver, para leerlo. Dice, ¿cuáles fueron las políticas implementadas para controlar el aumento según las dimensiones de la pobreza en el Perú 2000? De nuevo, profesor. ¿Cuáles fueron las políticas implementadas para controlar el aumento según las dimensiones de pobreza en el Perú durante el periodo 2010 al 2020? Ya, ¿cuáles fueron las políticas implementadas para controlar el aumento según las dimensiones de pobreza en el Perú? Aumento ya las dimensiones de pobreza en el Perú durante este periodo. Entonces, ¿qué? Ya, las políticas que de alguna manera van a influenciar en reducir o ¿no? el incremento que se está dando en las dimensiones de la pobreza para este periodo. Ya. Entonces, en función a esto, hay que hacer la hipótesis, ¿no? Sería, la hipótesis, ¿cuál sería? Las políticas implementadas, a ver, las políticas implementadas para controlar los niveles de pobreza de acuerdo a las dimensiones que presentan, siendo dichas dimensiones donde se manifiestan los principales problemas que ocasionan los altos niveles de pobreza en nuestro país. Por ejemplo, un bajo. Esta explicación está bien, ya sigue. La justificación. Ya, entonces, no, la hipótesis tenemos que hacerlo en forma, no tanta explicación. ¿No? Entonces, reducimos. ¿No? Pero debe ser algo concreto, como respuesta al problema. ¿No? Ya, Las políticas implementadas por el gobierno para reducir, ¿no? las dimensiones de la pobreza son, y poner ahí 2 o 3 políticas que se han implementado en ese periodo. Ya como explicación que la vas a sacar está bien, ¿no? Pero debe ser así, concreto nada más la hipótesis. Ya, profesor, voy a tratar de reducirlo. Ajá. No reducirlo, sino lo que has puesto aquí, plasmarlo en menos palabras, pues, ¿no? Solamente como respuesta al problema, ¿no? Las políticas implementadas por el gobierno en el periodo tal para reducir las dimensiones de la pobreza son, y pones ahí 2 o 3 políticas, nada más. Profesor, el planteamiento del problema entonces sí está bien o algo hay que corregir. No, sí, al menos hay consistencia, pues, ¿no? Porque lo que van a investigar es cuáles son las políticas, no, van a analizar cuáles son esas políticas que el gobierno ha implementado en ese periodo para disminuir las dimensiones de la pobreza que, muy posible, de acuerdo a los datos, ustedes han encontrado que se ha incrementado, pues, ¿no? Claro. O sea, el problema está bien. Por eso que yo aquí en las observaciones le he puesto, ¿no? Mejorar la hipótesis, ¿no? En función a la respuesta del problema. ¿Por qué? Porque ahí estaba o sea, había mucha explicación y no concretada en algo específico. Por eso le estaba recomendando que lo hagan algo así, concreto nada más. Que la explicación está bien, ¿no? Pero háganlo solamente así en forma más reducida, ¿no? Y le ponen ahí, pues, ¿no? Al final de toda esta explicación le ponen ahí, ¿no? Hipótesis, ¿no? Las políticas, así como hemos dicho, ¿no? Las políticas implementadas por el gobierno peruano para el periodo 2010-2020 son o fueron. ¿Ya? ¿Ya? Lo demás
Sí, está Sí, bien. el resto está bien, pues, ¿no? Eso es lo que he encontrado. Y ahí está, protección social, no sé qué más, qué otras políticas han visto, Producto Bruto Interno, materia de alimentos, esto ya era de la segunda unidad, ya. Claro, eso ya, de la segunda unidad ya es no, la parte del marco teórico y la parte de material y métodos, ¿no? No, no está desarrollado esta parte, profesor, aún. Claro, pero ese es para el segundo avance, pues. Ah, sí. Claro, eso ya lo revisamos después, pues, ¿no? Ya, profesor. Entonces, hay que ajustar la hipótesis, Ya. ¿ya? A ver, otro grupo. ¿Qué grupo es? El grupo número 3, profesor. El grupo número 3, los ciclos económicos y el empleo en el Perú durante el 2010-2020. Sí. ¿Ya? A ver, ¿qué le he puesto aquí? La hipótesis, mejorar como respuesta al problema, igual que el grupo anterior. A ver, ¿cuál es tu problema? El problema que han planteado ustedes. Ya, ahorita lo muestro. Ahí está. Dice, ¿cómo afectaron los ciclos económicos al empleo de los peruanos durante el periodo 2010-2020? No. ¿Cómo afectaron los ciclos económicos al empleo? ¿Ya? Ahí están las dos variables. ¿Ya? A ver, la hipótesis. Nuestra hipótesis es la siguiente, dice, los diversos ciclos económicos acontecidos en el Perú durante el año 2010-2020 afectaron en gran medida la situación de empleo en el país. A lo largo del trabajo iremos plasmando evidencias que fundamenten y comprueben nuestra hipótesis. Ya, ¿por qué les he puesto que mejoren? Porque, como siempre les digo, ¿no? La hipótesis es una respuesta al problema. Si tu problema, a ver, ponlo de nuevo el problema. Dice, ¿cómo afectaron los ciclos económicos? Puede ser en forma negativa o en forma positiva, ¿no? Entonces, Sí. eso es lo que debo decir, ¿no? ¿Cómo afectaron los ciclos económicos? Entonces, el empleo se vio afectado en los ciclos económicos, ¿no? En tal periodo en forma positiva y en tal periodo de forma negativa, de repente, no sé, ¿no? O en mayor proporción fue en forma negativa. Pero tengo que darle respuesta, ¿no? Al problema. ¿Qué es lo que tú te preguntas, ¿no? ¿Cómo afectaron? ¿Cómo influenciaron, ¿no? Los ciclos económicos en el empleo? Oye, o sea, debe ser algo bien corto, ¿no? Pero específico. Claro, específico, pues, que dé respuesta, pues, así, inmediata, ¿no? Una respuesta inmediata al problema. Por eso te digo, ponlo tu problema y en función a eso, decimos, ¿no? El empleo se vio afectado, puede ser en forma positiva o en forma negativa, pues, ¿no? Positiva significa que aumentó el empleo, ¿no? En épocas de crecimiento, pues, por ejemplo, si analizan solo crecimiento, ¿no? Porque el ciclo económico tiene, ¿no? Dos etapas bien marcadas, ¿no? La época de crecimiento y la época de crisis, pues, ¿no? De recesión. Entonces ahí tienen que explicar, pues, ¿no? En épocas de recesión afecta en forma negativa, en épocas de crecimiento afecta en forma positiva. Más producción, más empleo. Menos producción, menos empleo. Eso es lo que tienen ¿no? que dar a conocer, y eso lo ven ustedes en los datos, pues, ¿no? Cómo se ha crecido el empleo o ha decrecido. Ya, profesor. Entonces, solo hipótesis corregimos. Sí, a ver tus objetivos. Ya. Dice, a ver, el objetivo general, dice,
Dice, analizar cómo afectan los ciclos económicos al empleo de los peruanos durante el periodo 2010-2020, ¿ya? Describir las características de los ciclos económicos peruanos, especificar las causas que originaron tales ciclos económicos en el Perú, identificar cómo fue el comportamiento del empleo de acuerdo a las fases de los ciclos económicos contenidos en el país. Pues no se olviden de poner el periodo, pues, ¿no? Ay, profesor. ¿Ya? No se olviden de poner el periodo. Pues sí, también, ¿no? O sea, están acorde con lo que queremos analizar para apoyar, ¿no? al objetivo general. También. Entonces, por eso que les he puesto solamente, ¿no? Mejorar la hipótesis en función al problema. Ya, profesor, gracias. Ya, a ver, Gerson y Jimena Sí, están profesor, ahora levantando la con- mano insistentemente. Grupo 1, profesor. Al grupo 1, ya. Están levantando para pedir qué grupo atender. Grupo 1, a ver, vámonos al grupo 1. Grupo 1, a ver. Dice, mejorar el problema e hipótesis y objetivos. A ver, ¿cuáles? Dice, políticas fiscales en el Perú y su influencia en el índice de pobreza durante el periodo 2010-2020. Ya. Dice, ¿de qué manera el manejo de las políticas fiscales en el Perú han influido sobre la variación del índice de pobreza durante el periodo 2010-2020? ¿No? A ver, políticas fiscales en el Perú y su influencia en el índice de pobreza. ¿De qué manera el manejo de las políticas fiscales en el Perú han influido sobre la variación del índice de pobreza durante el periodo 2010-2020? Estamos preguntándonos cómo las políticas han influido, ¿no? en las variaciones de los niveles de pobreza. Ya. Dice, analizar el rol, el manejo de las políticas fiscales y cómo han influido sobre la variación del índice de pobreza en el Perú durante el periodo. Analizar el rol, ¿no? del manejo o en el manejo de las políticas era, pues, ¿no? Sí, Analizar el rol del manejo de las políticas fiscales y cómo ha influido A ver, estamos hablando de rol y influido. Y si le ponemos de frente, ¿no? Analizar cómo ha influido las políticas fiscales en las variaciones del nivel de pobreza. Directo, para ya no estar redundando ¿no? en el rol del manejo de las políticas y cómo ha influido de frente, ¿no? Analizar la influencia de las políticas fiscales, ¿no? en los niveles de pobreza del Perú durante tal periodo. Directo, sí. Yo, profesor. Luego dice los específicos, ¿no? Identificar la relación que existe entre la ejecución de las políticas fiscales y la pobreza en el Perú. La relación entre la ejecución, ¿no? Ya, sí, está bien. Describir el comportamiento del índice de la pobreza en base a datos registrados entre los años, ya, 2010-2020. Me imagino que van a manejar información del INEI, ¿no? Sí, profesor. Explicar el impacto de las políticas fiscales frente a la desigualdad económica en el Perú entre los años. Bueno, ya desigualdad. Sí, ya está bien, sí. Y también hay, como le digo, ¿no? Hay que ajustar el problema, cosa que eso ya nos permite que la hipótesis también sea más precisa, pues, ¿no? A ver, la hipótesis. Ya, ahí está. Consideramos que las políticas fiscales en el Perú han tenido un impacto parcialmente positivo, dado que la eficacia de estas depende principalmente de la gestión y manejo que el gobierno les proporciona, según expertos,
puede servir como mecanismo de estabilización de los ciclos económicos, evitando el alza de precios y el desempleo. Sin embargo, los impuestos, parte de las políticas tributarias, supone un obstáculo al crecimiento económico del Perú, dado que la mayoría de los casos vienen a ser cobros elevados ante los principales afectados, son la clase baja de nuestra sociedad, perjudicando así su situación y colateralmente influyendo sobre el índice de pobreza. Si hablamos de los impuestos indirectos, ¿no? Porque la clase más necesitada no le afectan los impuestos directos, no los impuestos a los sueldos. O sea, su nivel de ingresos no les permite pagar impuestos. Los impuestos indirectos sí, pues no los que afectan a los productos. Pero los directos a la renta no les afectan. Entonces, aquí tendríamos que ver, a ver, cómo debemos plantear el problema, la influencia de las políticas fiscales, ¿no?, en los niveles de pobreza. Entonces, las políticas fiscales han influenciado en forma negativa o positiva, ¿no?, en los niveles de ingreso de la pobreza más necesitada, pues, ¿no? O cuáles son. Porque ahí solamente está indicando la influencia de las políticas nada más, ¿no? El problema. Sí, profesor. Entonces tenemos que ver, ¿no? Tenemos que indicar eso, ¿no? Las políticas implementadas por el gobierno para tal periodo han afectado en forma positiva o negativa, ¿no?, en los niveles de pobreza de la población más necesitada, creo que le han puesto, ¿no? Sí. Entonces, por ese lado sería. Ya, profesor, otra pregunta. En este caso, ¿está bien que vaya así en general, digamos, el país? ¿O tenemos Claro. que especificar algún...? Claro, porque lo que van a hacer es, o sea, analizar los índices de pobreza del Perú y las políticas que está implementando el gobierno en ese periodo, pues, ¿no? O sea, ahí sí está bien. O sea, no han elegido ustedes un lugar específico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, pues, ¿no? Si toman a nivel general, van a hablar de los índices generales, ¿no?, de la pobreza y cómo han influenciado las políticas en ese periodo, ¿no? ¿Qué ha pasado, no?, con la implementación de esas políticas? ¿Qué ha pasado con los niveles de pobreza en ese periodo? ¿Se han reducido o se han incrementado? ¿No? Eso es lo que van a ver ustedes. Y ahí tocan a nivel de todo el Perú, pues, ¿no? El nivel de pobreza o índice de pobreza a nivel de Perú. Ya, profesor. Gracias. ¿Ya? Para este segundo avance, ¿también se tiene que presentar el resumen o solamente la parte No, metodológica? el resumen se presenta al final, ¿no?, en el informe final. Porque para poder hacer el resumen hay que conocer los resultados, pues, ¿no?, y inclusive hasta las conclusiones, y eso recién lo hacemos en el tercer avance. Ya, profesor, gracias. ¿Ya? Bien, otro grupo. Jimena Bejarano dice. Ah, sí, profesor, ahora comparto. ¿Qué grupo es? Grupo 5. ¿Ah? Grupo 5. Grupo 5. Profesor, una pregunta mientras comparte mi compañera. Respecto a supongamos que en nuestra muestra tomamos tal vez 2 departamentos. ¿Los 2 departamentos también deben ir especificados en los objetivos o ya no? A ver, espérate un ratito.
O sea, tu trabajo se refiere a la muestra o a todo el Perú. O sea, en sí a todo el Perú, pero en la muestra supongamos que tomo dos departamentos. Esos departamentos también tendrían que ir especificados en los objetivos. No, pues, cuando analizamos solamente a dos departamentos, en nuestro título tiene que especificar esos dos departamentos. Porque cuando hablamos del Perú, es el Perú. Vamos a analizar en términos a todo el Perú. Pero cuando analizamos ya a dos departamentos, ¿no? Nuestro trabajo se va a centrar en esos dos departamentos, nada más. Entonces ya no podemos decir, como que, por ejemplo, la política monetaria y su influencia en el Perú. Entonces diremos, la política monetaria y su influencia en la inflación, ¿no? Del departamento tal y del departamento tal. Porque si yo pongo así, del Perú, el que lee dice, va a hablar de todo el Perú, ¿no? Y cuando entra a revisar el trabajo y se encuentra que solamente habla de dos departamentos, ¿qué va a decir? No, me está engañando, pues, ¿no? No está haciendo lo que dice su título, está haciendo otra cosa. Ya, pero por eso te digo, ¿no? En el título es donde enmarcamos qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, cuando mi muestra va a ser dos departamentos o un pueblito, tengo que ponerlo en mi título. Voy a analizar esto. Profesor, y como vamos a tratar de manera general en todo el Perú, la muestra, ¿cómo sería? La muestra va a ser todo el Perú, pues. O sea, tu muestra va a ser igual que la población. Ya. Ya, claro. Profesor, muchas gracias. Ajá. Bien. A ver. El grupo, ¿qué grupo me dijeron? ¿Grupo 5? Sí, profesor. A ver, ¿qué dice? La política monetaria y su influencia en la inflación del Perú entre los periodos 2010 y 2005. A ver. Política monetaria y su influencia. Ya. Listo, a ver, ¿qué nos dice el problema? Ahí. A ver. ¿Qué repercusión genera la fijación de la política monetaria en la inflación peruana desde el periodo 2010-2020? Aquí justo le había puesto, ¿cómo medimos la repercusión de las políticas en la inflación? ¿Cómo medimos la repercusión de la política en la inflación? Mejorar el problema, hipótesis. A ver, nuestro título es Política monetaria y su influencia en la inflación del Perú. Política monetaria. ¿No? ¿Qué repercusión genera la aplicación de políticas monetarias en la inflación peruana? A ver, ¿cómo lo mejoramos? ¿Qué repercusión? Yo había puesto aquí, ¿cómo medimos la repercusión? ¿Que reduce la inflación o aumenta la inflación? ¿A eso se refiere? ¿Hola? Sí, profesor, ¿puede repetir lo que dijo? No. ¿Cómo medimos la repercusión ¿no? de las políticas en la inflación? ¿Cómo repercute? La repercusión, ¿cómo lo hacemos? ¿Decimos que es positiva o negativa? ¿A eso se refiere con esto de repercusión? Ajá, sí, determinar si es positiva o negativa. ¿Cómo repercute?
Bueno, no, yo les había puesto cómo medimos, ¿no? Aquí he puesto mis observaciones. ¿Cómo medimos la repercusión? O sea, lo cambiamos a esa pregunta. No, por eso les preguntaba, pues, ¿no? ¿Cómo van a medir ustedes la repercusión? Que de repente mejor hablar de, ¿no? De influencia, ¿no? No sé, cuál es el efecto, ¿no? De las políticas. No, por eso aquí yo he hecho esa pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo medimos la repercusión? En cambio, si digo, ¿no? ¿Cuál es la influencia, ¿no? de las políticas monetarias en la inflación peruana? Entonces, la influencia puede ser positiva o negativa, pues, ¿no? Porque repercusión me da otro tipo de interpretaciones, pues, ¿no? Entonces, lo primero que tenés, ¿y cómo lo mides la repercusión? Una repercusión alta, baja, positiva, negativa. Entonces, por eso es que, y aquí me he hecho esa pregunta, ¿no? Entonces, si es así, hay que mejorar el problema y la hipótesis, pues. Entonces, Ya. Entonces cambiaríamos mejor por la cuál es la influencia, ¿no? Para que sea... claro, influencia es mucho más entendible para todos. Ujú. Entonces, ¿cuál es la influencia de las políticas monetarias, ¿no? empleadas, o política monetaria en la inflación peruana para este periodo? Bueno. Ujú. ¿Cuál es la influencia de las políticas monetarias en la inflación? Entonces, la hipótesis demostrar de qué manera, mira, aquí dice, mira, ahí tu objetivo dice influye, mira, tu objetivo es demostrar de qué manera influye, ¿no? Entonces, está bien acá influencia, pues, ¿no? ¿De qué manera influye las políticas monetarias por parte del BCR y su vínculo con la inflación? Determinar cómo el uso de política monetaria garantiza la estabilidad. Claro, los objetivos sí están bien, pero aquí habla de influencia, pues, ¿no? Entonces está bien que la hayamos cambiado como influencia. A ver, la hipótesis. La política monetaria aplicada por el gobierno ha influenciado sobre el crecimiento económico peruano y se ha convertido en el instrumento más flexible para alcanzar objetivos de estabilización ante la inflación en el periodo 2010-2020. La política monetaria ha influenciado sobre el crecimiento económico peruano y se ha convertido en el instrumento más flexible. Claro que aquí ya estás introduciendo, ¿no? la producción, ¿no? Ajá. Que como siempre les indico, ¿no? La hipótesis es una respuesta al problema. Entonces, ahí diría, ¿no? La influencia, ¿no? de las políticas monetarias, ¿no? en la inflación del Perú para tal periodo ha sido en forma positiva, porque ha reducido tal cosa, o en forma negativa, porque ha incrementado tal cosa. Aquí he puesto crecimiento económico, ¿no? O sea, no... o sea, está bien que hayan explicado esto, pero aparte, ¿no? La hipótesis es, y en forma específica, esto. Bien, entonces estamos con el grupo 5, ¿no? Sí. Ya. Entonces solo el problema nada más, profesor, ¿no? Claro, el problema y la hipótesis como respuesta al problema, pues, ¿no? Ah, claro, especificar más entonces. Ajá. Ya, profesor. Ya. Nos quedan 2 grupos. Grupo Sí, 7. pero el grupo C para que le pueda... Grupo 6, a ver.
Sí, ahorita comparto. ¿No? ¿Qué dice? Las inversiones privadas y su influencia en el desempleo peruano 2010-2020. Ya, planteamiento del problema dice, hay posibilidades de que la inversión privada genere una serie de mejoras en el desarrollo y crecimiento del país, sobre todo en el Perú, una nación en vías de desarrollo, de manera que traiga consigo una contribución posible para contrarrestar el desempleo. Mucha vuelta, ¿eh? Entonces, aquí ¿qué les he puesto? Mejorar, dice, los objetivos, también la hipótesis como respuesta al problema, mejorar el problema. Entonces, cuando hablamos de hay posibilidades, ¿qué estamos proponiendo? ¿No? Una serie de soluciones, ¿no? Sí. En cambio, si decimos algo específico, ya podemos trabajar mejor, pues, ¿no? Entonces yo más o menos creo que, a ver, dice, ¿cuál es el impacto que generen las inversiones privadas en el desempleo peruano para el año 2010-2020? Así directo. Ya, profesor. Que después podemos hablar, ¿no? Las inversiones privadas generan crecimiento económico, eso lo podemos explicar ya en la parte, ¿no?, del desarrollo del trabajo, ¿no? Pero no podemos ponerlo en el problema, ¿no? El problema es ser algo así, conciso, preciso, que no nos lleve a equivocarnos, ¿no? Que no lleve a tener ciertas diferencias en la interpretación, ¿no? Porque mira, hay posibilidades, ¿no? Uno dirá posibilidades positivas, posibilidades negativas, pero si tú lo dices directo, ¿cuál es el impacto que generan las inversiones privadas? Ahí ya nadie se va a equivocar, pues, ¿no? Sí. ¿Ya? Y en función a eso ya lo mejoramos, la hipótesis y no sé, los objetivos, no sé cómo están. Que dice, reconocer la relación e influencia del desempleo que ha causado la inversión privada entre los años. Reconocer la relación. Bueno, estás hablando, ¿no? Como estás viendo qué es lo que ocurre entre la inversión y el desempleo, dice, ¿no? ¿Está bien? Identificar el grado de crecimiento económico que ha generado la inversión privada. Demostrar, ¿qué dice?, el fuerte impacto y las consecuencias que ha generado las inversiones privadas en el sector. Ya, el impacto del COVID en la tasa de desempleo nacional, bueno, incluido, ¿no?, en el 2020. Determinar los factores que expliquen la variación del desempleo en los últimos años y también los objetivos, ¿no? La hipótesis tendrían que plantearlo, pues, como respuesta, ¿no? No explicar tanto, pues, ¿no? Directo. La hipótesis directo como respuesta al problema, ¿no? ¿Cuál es el impacto que generen las inversiones? Ahí diremos, bueno, el impacto que ha generado las inversiones privadas en el desempleo peruano es positivo porque ha reducido el desempleo, pues, ¿no? O ha incrementado el número de puestos de trabajo. Y todo eso, bueno. Ya, profesor. ¿Eso sería todo lo que tenemos que corregir? Claro, eso sería todo. Ya, gracias. Ya. ¿Puedo presentar, profesor? Grupo 7. Claro, ya puede presentar.
Directo al problema, profesor. Sí, estamos aquí observando. A ver, ¿qué nos dice? ¿El título cuál es? Exportaciones y su influencia en el PBI. Sí, ¿no? el título es ¿Ya? Exportaciones e influencia en el PBI en el periodo 2010-2020. Sí. A ver. ¿Quién es Walter, ah? Ah. Disculpe, profesor. ¿Qué profesor? ¿Qué enseña ese profesor? Ya listo, profesor, disculpe. Ya. Bien, entonces. Dice, mejorar el problema. Dice, a ver, ¿qué han puesto en su problema? Sí, las exportaciones serán un empuje para el crecimiento económico en el Perú. ¿Son las exportaciones un empuje para el crecimiento económico en el Perú? Sí, ya como vimos que el crecimiento económico se medía por el PBI, Ajá. Pusimos que si las exportaciones eran un empuje para el crecimiento económico del Perú. Ya. Y la hipótesis respecto a ello, no lo coloqué en la hipótesis, pero en el problema de investigación, como que le introduje un poco así, como que un poco acá, algo de hipótesis. Ajá. O sea, no lo hice la hipótesis de forma independiente, no lo agregué junto al problema de investigación. Ya, entonces la hipótesis, ¿cómo lo han planteado? Que, Porque aquí dice, si son las importaciones un empuje, entonces habrán puesto, ¿no? Las exportaciones. No, hemos hablado sobre el comercio exterior, su influencia en la interdependencia y una mejor especificación y ventajas. Claro, pero como respuesta al problema, ¿cómo le han puesto la hipótesis? Que hay un análisis que establece que la relación entre exportaciones y crecimiento económico fue teóricamente posible, ya que no es para todos funciona eso. Pero si ese fuese el caso, en esta investigación se va a investigar sobre el ingreso a la nación. A ver, ¿dónde está la hipótesis? Aquí. Y a lo largo de la historia, el comercio exterior abrió las puertas hacia una interdependencia y una mejor especialización y ventaja. Sin embargo, el análisis estableció una relación entre exportación y crecimiento económico fue teóricamente posible, pero si ese fuese el caso, entonces se podría mejorar el ingreso de la nación. Porque nos referenciamos de que las exportaciones no siempre en todos los países ayuda al crecimiento económico. Claro, porque hay países que no exportan, más importan. Ajá. Ajá. Sí, pero que ayuda, sí, de acuerdo a las teorías de la... Sí, de ventaja comparativa. Del comercio internacional, claro, y ahora más que todo, ¿no? Todos los países están Sí, por eso interrelacionados. en la hipótesis nos referenciamos en la teoría del comercio exterior. Claro, entonces, por eso, pues, ¿no? Si ustedes se preguntan, ¿son las exportaciones un empuje para el crecimiento económico en el Perú? En lugar de poner empuje que suena un poco, no acorde con la literatura económica, mejor pues ponerle, pues no, son las importaciones importantes, o son las importaciones que influyen en forma positiva, ¿no? O cuáles son, ¿no? El efecto, ¿no? Pero ese término de empuje no es muy económico, pues, ¿no? Ya. La variable es independiente de exportaciones y variable dependiente de crecimiento Claro, económico. las independientes son las exportaciones, cómo influyen en el crecimiento económico. Sí, y nuestros objetivos generales y específicos, explicar la importancia de las exportaciones durante los periodos 2010-2020 y cómo ello ha estado impactando en la tasa de crecimiento del PBI peruano. Demostrar la actividad exportadora del Perú y ver su aspecto progresivo de su crecimiento económico. Como general debe ir uno solo, Ya. que englobe todo, pues, ¿no? ¿De qué manera vamos a solucionar el problema que nos estamos planteando, ¿no? Y objetivos específicos en hallar la variación de las exportaciones del Perú durante el periodo 2010-2020 y ver el impacto en la tasa de crecimiento del PBI peruano. Ya. Analizar la alteración y la repercusión de la variable independiente en el PBI. Ya, sí, está bien.
Entonces, profesor, en la hipótesis, lo que puse el problema, lo separo, ¿no? O lo dejo ahí. Claro, Lo separo. claro. Bien, entonces, ya cualquier duda el viernes, pues. ¿No? Entonces, ¿cuál es la corrección? Solamente es el problema, ¿no? Claro, variación y ya la hipótesis lo ajustamos, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ese sería. ¿Ya? Listo, bien. Entonces ahí nos vamos a quedar. Ya en la lista les pondré a todos su asistencia porque ya va a ser, me quedan 2 minutos para ir a mi otra clase. El día viernes continuamos. Disculpe, quería hacerle una consulta sobre el examen. ¿En qué fecha será? Yo les pregunté que ustedes se ligan la próxima semana. La próxima semana, ¿verdad? Claro, hoy la semana 10, pues. Profesor, otra consulta. ¿Cuándo explicará monopolios? ¿Cómo? ¿Cuándo explicará monopolios? El tema de los ¿Monopolios? Sí, porque también es en El viernes, pues. Pero el viernes me parece que es feriado. ¿Ah? Es feriado el viernes, me parece. ¿El 24, profesor? ¿Se van de viaje? El 25 es feriado. El 24 también es feriado. También es feriado, pero no está rojo. Sí. Bueno, si ustedes deciden que sea feriado, por mi parte yo quiero avanzar porque lo que quiero es terminar el curso, pues, ¿no? No, entonces creo Pero que si no. ustedes no quieren terminar el curso, No, para sí, mí- solo que para mí un me- profesor nos dijo que sí que no había clase ese día, entonces por eso. no, bueno, pongámonos de acuerdo, pues, ¿no? Porque yo recién me enteraba anoche, ¿no? Que el 24 el gobierno dice que es feriado y el 27 también es feriado, o sea, vamos a perder viernes y lunes. Si ustedes quieren perder esas clases, por mí. No, profesor, no más avance. No, profesor, Yo está hago bien. menos, viernes. Pero la idea es continuar, pues, ¿no? El viernes, profesor. Sí, el examen. Claro, yo les dije que escojan, pues no vayan viendo. El lunes tengo clase. Más bien lo que voy a hacer es la fecha de la presentación de este trabajo, que lo voy a correr para el martes, así como hicimos la vez anterior, porque creo que lo he puesto para el domingo. No sería justo, pues, ¿no? Que el domingo, el 25, tenga ahí terminando su trabajo. Lo voy a correr para el día martes. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya, profesor, Bien. muchas Entonces, nos vemos Muchas el día- gracias, profesor. Nos vemos el día viernes. Hasta luego, profesor. Cuídense, Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Ya, igual manera.